ya, gracias por venir. El segundo martes que hacemos este ciclo de charlas. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la conducción política y el Estado social justicialista. Bueno, muchas gracias a Roy de nuevo por la predisposición. Y sin más, vamos a empezar. Espero que lo disfruten, como lo disfrutamos nosotros de la juventud de Principio de Valores de Rosario. Y bueno, sin más, empezamos. Bueno, voy a sacar esto, bueno, la verdad voy a entrar en calor rápido. Bueno, primero disculpas por... Llegué un poco más tarde, pero porque como el primer encuentro habíamos arrancado un poco después, tipo 7:30, pensé que íbamos por esta, más o menos con esta lógica, y ahora me doy cuenta que estamos pervirtiendo la última tradición que le quedaba al peronismo, que era arrancar tarde los eventos, digamos. O sea que lo único que nos quedaba era la impuntualidad y ya no tenemos ni eso. Bueno, un poco continuando lo que fue la charla anterior, bueno, que los chicos de Principio de Valores nos hicieron la generosa invitación de armar este ciclo. Nosotros en el primer encuentro hablamos un poco de la idea de comunidad, digamos, como el concepto axiológico del justicialismo. En ese sentido, un poco la idea de los encuentros tenía que ver con eso, ¿no? Con charlar de una manera amplia de la idea de comunidad, entendiendo que, bueno, un poco el peronismo articula la idea de identidad nacional precisamente a partir de este principio comunitario. En este sentido, un poco lo que hablábamos en el otro encuentro tenía que ver con poder entender la ruptura que plantea el peronismo respecto del paradigma oligárquico, precisamente a partir de esta apelación a una noción de comunidad, entendiendo, bueno, que la axiomática de la oligarquía, de lo que era la década infame, desde el punto de vista de sus ideólogos, de sus distintas formas institucionales, se sostenía a partir de un principio que era un principio más vinculado a una patria formal y a un principio de raigambre individual. En ese sentido, precisamente por ahí, por ejemplo, una figura como la de Lugones va encarnando cierto diario nacionalista, pero que al mismo tiempo es corporativo, digamos, un nacionalismo, digamos, que es un nacionalismo de la espada, ¿no? La hora de la espada, y de alguna manera, insisto, un nacionalismo que es un nacionalismo sin multitudes. En ese sentido, bueno, planteamos esta idea de que el peronismo parte desde otro principio que Perón entiende que es el principio que ordena la realidad de su época, que es el principio social. En ese sentido, Perón entiende que, de algún modo, lo que ordenó la sociedad desde el siglo XIX fue el principio de libertad, es decir, el principio individual. Por eso no estaba tan mal la Constitución del 53, es decir, no hay un ataque directo a la Constitución del 53, sino que hay una idea de que fue para una época en la cual tenía que ver con el fortalecimiento de las libertades individuales. Ahora bien, lo que entiende Perón y también particularmente Sampay, desde el punto de vista teórico, tiene que ver con la idea de que estamos entrando hacia otra era, que es nuestra era todavía, que es la era social, digamos. Lo que se va experimentando en el siglo XIX, fines del siglo XIX, pero sobre todo que se ve con la Revolución Rusa y con la Primera Guerra Mundial, es la articulación de dos fenómenos concatenados. Participación protagónica de las masas, sobre todo a partir de la Revolución Francesa en adelante, en la vida pública, y por otro lado, algo que es súper importante para pensar hoy la actualidad, que es la época de la determinación planetaria de la técnica, ¿no? Lo que Junger denominaba la movilización total, digamos. En este sentido, son dos principios concatenados, un poco lo que hablamos en el encuentro anterior, sostenidos sobre un problema, o sea, estos dos fenómenos que iban acelerados y que parecía que se iban a chocar con la historia, las multitudes y la técnica, se articulan sobre un tercer principio que para Perón es, digamos, bastante complicado y bastante peligroso, que es el predominio de la concepción material del desenvolvimiento humano, ¿no? Es decir, Perón entiende que a partir del siglo XVII, XVIII,
en las culturas occidentales, pero en realidad a nivel planetario, se va acentuando una concepción de la humanidad que elimina el predominio de las consideraciones espirituales. Se desbalancea el ser humano y lo único que se constituye es un proyecto que tiene como dos vertientes muy fuertes, unitariamente materialista, por derecha o por izquierda, ¿no? Es decir, por derecha va por el lado de Hobbes, por izquierda va por el lado de Rousseau y después de Marx, ¿no? Principalmente. Bueno, estos fenómenos hacían que Perón entendiese la necesidad de conformar una nueva, la entrada de una nueva época implicaba pensar revolucionariamente esa propia contemporaneidad. Y Perón lo que ve, sobre todo también a partir de sus viajes a Europa, en la década del 30, es que, bueno, lo que va a primar es esta nueva época que es la era social, ¿no? Y entonces el peronismo, en cierta manera, por eso digo que corta, con la idea de comunidad establece un nuevo paradigma, y es por eso que el peronismo en un punto se plantea como una revolución, ¿no? Está todo el tiempo la idea de una revolución justicialista, que cuando vos se la decís a tu amigo marxista no va a entender nunca que vos le digas que eso era una revolución, pero lo que entiende el peronismo es que es una revolución en tanto instaura un nuevo principio en la vida nacional que se corresponde con algo que está pasando a nivel global, con un fenómeno que se está produciendo a nivel planetario. Y en ese sentido, como por ahí mencionaba la clase anterior, la misma Eva Perón dice, bueno, y Perón también lo dice, ¿no? La Revolución Francesa representó un principio social, representó el predominio de las burguesías por encima de la aristocracia. La Revolución Rusa es el triunfo de las masas sobre esa burguesía. Y ahora, bueno, lo que viene es esta era social y el peronismo es heredero a su manera de este principio social, pero nosotros tenemos la ventaja que nuestra revolución no ha derramado sangre, ¿no? Entonces, bueno, en cierto sentido, ahí adquiere, vigencia la Constitución de 49 como instrumentación de ese principio, pero por otro lado, lo que en líneas generales se va instalando es la idea de, bueno, construir la nueva Argentina. Bueno, en ese sentido es que nosotros un poco arrancamos este encuentro puntual a partir de esta, lo que podríamos denominar la política que se podría empezar a pensar que se corresponde con este nuevo principio, ¿no? Es decir, la política que Perón establece, entendiendo que está la comunidad y, bueno, dentro de la comunidad hay una modalización de esa comunidad que es una modalización política, ¿no? Claramente eso Perón lo expresa en lo que podríamos denominar una teoría de la conducción. Bueno, en un punto, básicamente, para no ir a lugares, había armado algo más grande, como ven. Pero bueno, para ir un poco al meollo de la cuestión, obviamente, cuando hablamos de este proceso, una teoría política del peronismo, que es un poco lo que he escrito en ese otro libro, un poco lo que aparece en juego es precisamente un fenómeno que reconoce el justicialismo como propio de las sociedades periféricas, que es la idea de la concurrencia entre una colonialidad del poder, que es propia de las sociedades semicoloniales como la nuestra, pero articulada necesariamente con una colonialidad del saber, ¿no? Es decir, son dos fenómenos que son concurrentes en nuestras sociedades y de hecho la colonialidad del saber es un poquito más intensa por momentos. La colonialidad, la superestructura cultural, ideológica. Entonces, en este sentido, para empezar a hablar de una teoría política del peronismo, retomando un poco lo que decía Boaventura de Sousa Santos, que bueno, ahora está un poco cancelado, ¿no? Pero básicamente, en un punto para poder iniciar esta idea de una teoría política del peronismo, creo que hay que apelar a lo que podríamos denominar una ecología de los saberes, ¿no? Es decir, poder, entender esta idea de una ideología política del peronismo como una forma de recuperar conocimientos suprimidos, construir conocimiento de resistencia, es decir, poder entender que hemos elaborado en Argentina una ideología política de la periferia
y que de algún modo esa ideología política, por un lado, merece ser reactualizada, pero para eso tenemos que reconocer lo que son los elementos estructurales, ¿no? Entonces, bueno, partir de una idea de una teoría política del peronismo implica, por un lado, meternos en lo que es una tradición, que es lo de la teoría política. Quienes hemos pasado por la Facultad de Ciencia Política un poco lo conocemos. Y bueno, esa teoría política tiene momentos, ¿no?, que podemos reconocer, los que hemos estado dando vuelta por las ciencias sociales. En primer lugar, sabemos que hay como una teoría política clásica, ¿no?, que es un poco lo que vemos en el mundo antiguo, particularmente que sobre todo adquiere relieve con Platón, en la República, con Aristóteles, en la ética, en la política, ¿no?, que constituyen, digamos, la columna vertebral del pensamiento clásico, que bueno, después en la Edad Media con Santo Tomás y antes con San Agustín también constituyen una nueva vertebración, y que obviamente tiene como problema central el problema de la vida en común, digamos, de lo que es la concepción orgánica de la vida en sociedad, y particularmente, bueno, cómo se interrelacionan esas partes, ¿no? Básicamente, el problema de la teoría política clásica es el problema de la polis, ¿no?, y de la vida en sociedad, y de cómo esa polis funciona a partir de sus distintos miembros, y el bien individual y el bien colectivo se van fusionando, ¿no? Si bien esto es muy antiguo, para Perón siempre fue muy importante la herencia de ese mundo antiguo, y particularmente la herencia de Aristóteles, ¿no? Después, cuando hablamos un poco de la teoría política moderna, claramente hablamos ya de un momento posterior, que es un momento ya que tiene que ver fundamentalmente con la conformación del capitalismo, y con la constitución, digamos, de la entrada a la temprana modernidad, superar la Edad Media. Sabemos que ahí es axiológico un poco lo que plantea Maquiavelo como la autonomía de lo político en El Príncipe, y después más o menos conocemos que las teorías que predominan son las teorías contractualistas, que lo conocen, Hobbes, Locke, Rousseau, que de alguna manera sustituyen el modelo comunitario por un modelo societal, ¿no?, en el cual se constituye la vida de conjunto a partir de un pacto. Bueno, y ahí claramente ya el problema de todos estos teóricos es el problema de la libertad, ¿no? Sabemos que de algún modo el problema moderno tiene que ver mucho con el problema de la libertad. Ahora bien, claramente hablar de una teoría política del peronismo parecería un poco complejo, ¿no?, es decir, parecería un poco ajeno, pero en este sentido creo que nosotros podemos decirlo y pensarlo si entendemos que, digamos, los grandes problemas de la filosofía política sobre todo son el poder, la vida en sociedad, precisamente, pero yo creo que con el peronismo se hace explícito una reflexión política que tiene que ver más específicamente con las condiciones de la periferia. Es decir, yo creo que podemos hablar de una teoría de política del peronismo en tanto entendemos que es una ideología política construida desde los pueblos de la periferia, y en ese sentido que se ocupa fundamentalmente de hacer un análisis de las relaciones desiguales de poder entre el centro y la periferia. Es decir, es una teoría política que parte de asumir digamos, los núcleos de dominación semicolonial. Es decir, es una analítica de las condiciones de dominación. En ese sentido creo que podemos hablar de una teoría política del peronismo, entendida como, insisto, como un marco de referencia y como un ámbito que podríamos denominar como la analítica de las relaciones de poder asimétricas entre centro y periferia. Bueno, partiendo de este punto de referencia, cuando nosotros vamos ya estrictamente al pensamiento de Perón, yo creo que hay un primer núcleo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que lo que podríamos denominar la personalidad intelectual de Perón, ¿no? Es decir, más o menos cómo podemos delimitar esto. Y en ese sentido, yo creo que debemos entender a Perón, me parece, es un poco lo que parto del libro, no tanto desde una óptica de derecha o izquierda, sino entender a Perón como un producto, o sea, como un representante de una corriente intelectual en América, que tiene dos características. Por un lado,
que entiende el fenómeno de la colonización de manera positiva. Esto es claro en Perón, digamos. Si vemos el discurso de la hispanidad, entendemos que Perón valora muy positivamente el etos cultural hispánico, digamos, la figura de Quijote, digamos, este culto al coraje, digamos, a la vida heroica, ¿no? Al desprecio de los valores materiales. Bueno, ese etos cultural hispánico, Perón lo asume positivamente, entiende de alguna manera que en ese registro entre España, Martín Fierro, San Martín, bueno, se va construyendo un etos latino que es positivo, es decir, que se parte, insisto, de una mirada positiva a partir de lo que ocurre en 1492, entendiendo que precisamente los pueblos obviamente están sujetos a condiciones de dominación en ese periodo, pero con esas condiciones arman una propia política, es decir, desde ese etos cultural hispánico se constituye una política de los pueblos. Entonces, creo que por un lado, para partir en este inicio de la interpretación de Perón, tenemos que comprender eso, pero al mismo tiempo entender que ese etos cultural positivo de lo hispánico está acompañado de una crítica de las relaciones de dominación. Es decir, fundamentalmente de las condiciones entre colonia y metrópolis. Es decir, que partimos de un etos cultural positivo, pero que no se queda en la leyenda rosa, sino que de alguna manera entiende que de lo que se trata es de dar vuelta y constituir, digamos, un horizonte autónomo en ruptura con las metrópolis, ¿no? Entonces creo que en Perón se da eso, y eso en algún modo se ha representado dentro de la cultura latinoamericana como una parte de lo que se ha denominado un proyecto humanista, digamos. Es decir, el pensamiento de Perón de algún modo se articula dentro de un etos que tiene que ver con una reivindicación del proyecto humanista, particularmente, por ejemplo, en la línea de lo que es el proyecto de Bolívar, ¿no? Ahora bien, en este sentido, ¿qué es lo que de algún modo va a ir influenciando a Perón y va a ir dentro de esa matriz, insisto, de valoración positiva del etos hispano, pero además de lucha contra la dominación metropolitana? ¿Qué es lo que va a ir influenciando a Perón en la conformación de su personalidad intelectual? Bueno, en primer lugar, lo que denominábamos el predominio de las multitudes en la era de la movilización total. En segundo lugar, la Revolución Rusa, entendiendo que de algún modo ahí se sustentaba esa vertebración del principio social. En tercer lugar, lo que podemos denominar, digamos, la hegemonía norteamericana a partir de la era de los pueblos continentes, ¿no? En ese sentido se considera como que el proyecto norteamericano es un proyecto exitoso, pero al mismo tiempo un proyecto que tiene que ser se tiene que elaborar una contrahegemonía desde nuestra región. En este sentido, lo que se plantea es recuperar esa mirada de Estados Unidos como primer estado continental industrial, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el rol de los Estados Unidos. Entonces, en gran medida, lo que vamos a encontrarnos es en la conformación, digamos, del joven Perón, la idea de un proyecto autonomista, continentalista, y que de algún modo lo va a poner en contacto con dos experiencias. En primer lugar, con una reivindicación de la figura de San Martín y de Bolívar, ¿no? Es decir, principalmente San Martín aparece como representante, digamos, de lo que podríamos denominar un arquetipo de conducción continental. En este sentido, Perón va a hacer mucho más hincapié en San Martín que en Bolívar, y en ese sentido, al mismo tiempo va a reconocer en San Martín la concurrencia de dos figuras, la idea del maestro y del conductor. Por otro lado, lo restante que le va a interesar a Perón es la herencia del proyecto de la generación del 900, ¿no? Es decir, lo que va a entender Perón es que de lo que se trata a partir del ejemplo de Estados Unidos como un estado continental e industrial es la conformación de una matriz autonómica desde América Latina.
Entonces, en ese sentido, dentro de lo que yo más o menos voy viendo en mis estudios, para mí Perón es un heredero de la generación del 900, es decir, de lo que podríamos denominar la herencia que se abre con Rodó en Ariel, que se continúa en Ugarte, en Haya de la Torre, en Vasconcelos, que va a ser la puesta en juego de un proyecto continentalista que va a apostar por lo que denominaríamos los Estados Unidos del Sur, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, siguiendo un poco lo que ha planteado Barrios y lo que ha planteado Metol Ferré, podríamos decir que en Perón se da una maduración del ideario del 900 a partir de tres principios, que son democratización de las masas, integración e industrialización. Es decir, de alguna manera, Perón aparecería como heredero de esa tradición en su estado o en su estadio más elaborado. En este sentido, el proyecto de Perón en esa, digamos, elaboración política tiene que ver con los Estados Unidos del Sur, ¿no? Es decir, con lo que históricamente se denominó el ABC. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con la idea de conformar un proyecto latinoamericano, es decir, culturalmente latinoamericano, pero desde la isla sudamericana. Es decir, hay una idea en la cual el proyecto es de integración regional español, digamos, de la América española y de la América portuguesa, pero entendiendo que las condiciones de posibilidad política de la región tenían que ver con la isla sudamericana, ¿no? En este sentido, Perón tenía conciencia, a partir de haber leído no por eso, pero también, digamos, de haber leído a uno de los grandes geopolíticos brasileños como Travassos, de que era imposible llevar adelante una unión del continente a partir de la influencia que tenía Estados Unidos cerca de México, digamos. No podía haber una matriz política real, digamos, si se incorporaba a México, porque México ya estaba perdida, digamos, básicamente, porque estaba dentro del núcleo de radiación de los Estados Unidos. Entonces, el proyecto político en términos de viabilidad tenía que ver con reconocer precisamente el marco de una unidad que es lo que nosotros denominamos el nuevo ABC, que es Argentina, Brasil y Chile, ¿no? En ese punto, para Perón, si bien Chile era importante porque nos daba la posibilidad de un proyecto bioceánico, el proyecto central era entre Argentina y Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente estas naciones por separado no tenían unidad económica y de lo que se trataba políticamente era precisamente de construir de acuerdo precisamente al principio de integración, digamos, de la industrialización en el marco de un proyecto continentalista. Bueno, ahora bien, entendiendo esto, planteando este punto, mi idea tenía que ver con ir sobre precisamente los fundamentos arquitectónicos de esa política, de alguna manera que de algún modo Perón intenta establecer en el ámbito continental. Y en este sentido quiero hacer dos salvedades antes de entrar al núcleo de sentido de la propuesta. En primer lugar, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al pensar a Perón y cómo se va vertebrando su ideario político, tiene que ver con una configuración particular que ha tenido Argentina, en líneas generales la América española, pero principalmente Argentina, y que la hace manifiesta Jauretche, después esto lo retoma Marcelo Gullo, y tiene que ver con la deficitaria élite política que tuvo Argentina. Es decir, algo que marca muy bien Jauretche en Ejército y Política, tiene que ver con la idea de que ambos países han tenido un desarrollo tan desigual porque Argentina desde su independencia careció de una élite política madura. Es decir, mientras que Brasil llevó la corte a partir de 1808, la corte portuguesa vivida en Brasil, y construyó un proyecto de expansión territorial, de una diplomacia madura, de una clase dirigente fuerte y con saberes, digamos, de los más altos de su época. En Argentina se dio un proceso contrario, digamos, en el cual nosotros tuvimos, sobre todo a partir de Buenos Aires, la conformación de una clase política municipal, es decir, una clase política
que no conocía de la diplomacia de la época, que no tenía estructuras de poder, digamos, o cosmovisiones de poder claras, y que también era una clase política que tenía uno de los peores venenos, que era el veneno ideológico. Digamos, estaban muy influenciados fundamentalmente por las corrientes iluministas y no tenían conocimiento, digamos, de lo que podríamos denominar como los saberes políticos de la época, ¿no? De los saberes políticos reales y estratégicos. En ese sentido, creo que Perón tiene presente la ausencia, y esto lo vamos a ver más adelante, de una élite política argentina. Es decir, nosotros no tenemos una élite política profesional. Yo creo que ese virus que ve Perón, esa enfermedad que ve Perón, y que la marca muy bien Jauretche, es una enfermedad que tenemos hasta el día de hoy. Que el peronismo quiso torcer, pero que no pudo hacerlo. O por lo menos no nos dejaron y nos bombardearon la plaza. Y por otro lado, el otro eje que quería marcar antes de entrar específicamente al problema de la conducción, tiene que ver con marcar lo que ha sido, de alguna manera, una de las ideologías que ha estado en el último tiempo avanzando sobre, o se la ha identificado con el peronismo, que es un poco la teoría populista de Laclau, ¿no? En este sentido, en los últimos años hemos entrado, de alguna manera, en crisis, porque se ha puesto en juego la teoría populista de Ernesto Laclau, y de algún modo ha generado muchas confusiones el predominio de esta teoría, que en cierto sentido la hemos confundido con nuestra cosmovisión justicialista, y eso realmente creo que nos ha hecho mucho daño. Como sabemos, Laclau nos plantea en un texto que es básico, que es la razón populista, lo que sería la conformación de un proyecto político, ¿no? Y en ese sentido, Laclau lo que va a partir es de la idea de que las clases sociales de algún modo no sirven más para interpretar la complejidad de lo político. Claramente la caída del muro de Berlín y la caída del proyecto soviético da cuenta de esa realidad. ¿Por qué? Porque Laclau entiende que, esto lo dice en Hegemonía de Estrategia Socialista, ya no hay más clase proletaria, es decir, ya no existe más el proletariado como tal, ya no puede haber una voluntad unificada de una clase proletaria porque esta ya no existe más, pero tampoco hay más un horizonte de revolución, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que se plantea es que el paradigma que la izquierda había pensado para transformar la realidad durante la segunda mitad del siglo XX no tiene más legitimidad. En ese sentido es que a partir de 2005, hijo de la izquierda nacional, discípulo de Ramos, de Jorge Everardo Ramos y de Spilimbergo, Laclau elabora la teoría populista, ¿no? Y la teoría populista es un gran problema, ¿por qué? Porque, por un lado, valoriza la obra de los movimientos sociales, del justicialismo, por ejemplo, pero lo hace desde una mirada muy particular que tiene que ver con la construcción de un proyecto político a partir de la negatividad de lo social. Es decir, lo que va a entender Laclau es que de lo que se trata para hacer de populismo es de la construcción política del pueblo. Es decir, parte de una idea que tiene que ver con entender al pueblo como una negatividad, es decir, pero sobre todo como algo que es construido. Este es el primer problema de Laclau, que va a entender que los pueblos no son, sino que tienen que ser construidos. Y para Laclau, la operatoria populista tiene tres momentos, ¿no? Por un lado, la construcción de una frontera antagónica, después formar a partir de esa frontera antagónica cadenas equivalenciales y por último generar un sistema estable de significación. Pero de esto lo importante es que Laclau lo que va a entender es que la idea de pueblo no es una idea real, sino que es una idea que es hija de la operatoria hegemónica. Es decir, hay una construcción política del pueblo. En este sentido, ¿cómo se construye el pueblo? A partir de la identificación de un enemigo, ¿no? Es decir, hay una operatoria en la cual se identifica el enemigo y en ese sentido lo que hay que hacer es,
al identificar al enemigo, construir la cadena propia. Pero para Laclau el pueblo en tanto tal no existe. Es decir, el pueblo no existe por fuera de la operatoria hegemónica. Entonces, dependemos de la construcción ficticia, por momentos, de un enemigo para construir el campo propio. Yo creo que ese es el otro veneno que tenemos en esta época, que es la idea de pensar la política a partir de la negatividad, ¿no? Es decir, a partir de tener que inventar enemigos, ¿no? Porque vos, si tenés que inventar enemigos, inventás el enemigo y después construís tu relato a partir del enemigo. Pero en ese sentido se pierde la noción de que el pueblo tiene su vida propia y de que tenemos una historia propia. ¿Por qué? Porque identificamos un enemigo, inventamos nuestro relato y adecuamos nuestra praxis a ese relato. Entonces, insisto, creo que estos dos momentos son dos venenos que hoy tenemos en nuestra época. La ausencia de una élite política desde 1810 en adelante, y por otro lado, este veneno que es un veneno contemporáneo, que es que la idea de que el pueblo debe y puede ser construido, que el pueblo es inventado a partir de una operatoria hegemónica, ¿no? Y que esa operatoria hegemónica depende de la construcción de enemigos. Creo que esos son, digamos, insisto, los dos aspectos más perjudiciales nuestros, ¿no? O que tenemos que enfrentar. Bueno, en este sentido, al hablar ya más específicamente de la conducción, creo que lo que debemos partir es de una idea que aparece fundamentalmente, o para tomar como punto de referencia, en el pensamiento de Eva Perón, ¿no? Eva Perón dice que solo hay una política fuerte, digamos, hay un proceso histórico fuerte cuando entran en combinación un conductor y un pueblo histórico. Es decir, para que haya una política real, tiene que darse una, digamos, coincidencia entre un conductor, es decir, una persona excepcional que aparece en un momento determinado de la historia, pero que ese conductor entra en síntesis y en dinámica con un pueblo histórico. Es decir, solo un pueblo puede lograr ser histórico si entra en vinculación con un conductor. En este sentido, para Perón, hay dos momentos, digamos, en los cuales la idea de conducción empieza a tener, digamos, visibilidad. Por un lado aparece lo que es en el texto de Apunte de Historia Militar, que es del año 1931, en el cual ahí Perón, son las clases que daba Perón y que de alguna manera, para que los estudiantes no tomaran apunte, Perón escribe un libro sobre esos temas. Y en ese sentido Perón escribe este texto planteando las responsabilidades de la conducción militar y la diferenciación de la conducción militar respecto de la conducción política. En este texto generalmente ha sido visto como el texto en el cual aparece la mirada autoritaria de Perón, porque está muy asociado a la idea de movilización total. Pero el texto que a nosotros nos importa es el texto de conducción política, ¿no? En ese sentido, la idea de conducción política aparece en este texto de 1951, que de alguna manera refiere a lo que son las clases de Perón en la Escuela Superior Peronista. Y bueno, los objetivos de conducción política, de alguna manera son objetivos centrales porque Perón pone a conducción política junto con comunidad organizada y doctrina peronista como los textos fundantes del peronismo, ¿no? Si con comunidad organizada pensamos la identidad nacional y con doctrina peronista pensamos la teoría del Estado, bueno, con conducción política pensamos la praxis política y la transformación de la realidad a partir de esa praxis. Entonces, en estas clases, de alguna manera, Perón se plantea básicamente lograr, yo creo, tres objetivos, ¿no? Por un lado, consolidar la fisonomía del movimiento, ¿no? Es decir, que el movimiento político encuentre una forma específica. Por otro lado, fortalecer el funcionamiento orgánico del movimiento. Y por último, delinear las tareas políticas futuras, ¿no? En este sentido, de alguna manera, a lo que va conducción política
es precisamente a organizar la voluntad colectiva, ¿no? Es decir, es un texto que apunta a organizar, digamos, lo que podríamos denominar la voluntad general. Al mismo tiempo, el texto apunta a construir también lo que podríamos denominar una pedagogía de los saberes políticos del peronismo. Es decir, construir lo que podríamos denominar un conjunto de saberes, por lo cual el libro parece, podríamos decir, como un libro vivo, ¿no? Como un libro que de alguna manera es un libro que nos acerca tal vez a la tradición de Maquiavelo, ¿no? Es un texto que por momentos nos hace parecer que es un texto de Maquiavelo, por otros momentos parece un texto de Gramsci, pero en este sentido hay una idea detrás del libro Conducción Política, que es la idea de un libro que se va escribiendo a medida que lo vamos leyendo, ¿no? En este sentido, los tópicos a los que apunta Conducción son la formación de los dirigentes, la relación masa-pueblo, los aspectos relativos a la organización del movimiento, el rol del conductor, los elementos de la conducción. Pero en este sentido, un poco como decíamos en relación a lo de Brasil, lo que moviliza Conducción Política tiene que ver con la percepción de Perón de que la élite dirigente anterior, es decir, la élite dirigente del modelo oligárquico, era una élite inhábil y corrompida. Es decir, la clase gobernante en la época de la oligarquía básicamente no había tenido profesionalidad al hacer política. ¿Por qué? Porque la oligarquía lo había tomado como un pasatiempo. Entonces, nosotros, a partir de la experiencia de la década del 30, no nos habíamos encontrado con un patriciado, sino con una oligarquía que nos había dejado una política corrupta, una política ineficiente, una política que era de poco tiempo, digamos, que le dedicaban poco tiempo, de ocio. Pero vieron que al día de hoy aparece mucho, ¿no? En Macri apareció mucho esta idea de estoy en la reposera un rato, viajo, no sé de lo que hablo. Entonces, nosotros a veces cuando nos criticamos los peronistas, a veces no vemos que lo que había antes realmente era algo poco serio, ¿no? Y eso Perón es algo que le preocupa mucho, ¿no? En este sentido, insisto, Perón dice, nos hemos encontrado con un funcionariado inhábil, corrompido, que nunca pensó la política en términos de profesionalización y que al mismo tiempo ha tomado esta política como un pasatiempo. Y en esto Perón es muy categórico. Dice, nosotros en el siglo XIX tuvimos un patriciado que armó una Argentina seria, pero lo que son los hijos y los nietos de esos son una oligarquía decadente y nos han dejado una política decadente. En este sentido, con Conducción Política lo que se trata de asumir es la responsabilidad de la política, pero entendiendo que de lo que se trataba el texto era de preparar e instruir políticamente. Es decir, lo que quería generar el peronismo era formar verdaderos técnicos de la acción política y de la gubernativa nacional, ¿no? Es decir, construir una política técnica, digamos. Y en este sentido hay algo que es interesante, que es una conducción política moderna. Es decir, una conducción política que no sea una conducción política amateur, sino una conducción política de acuerdo a los principios de la era moderna y de la era social. En este sentido, el eje de ruptura de Perón tenía que ver con combatir, miren esto, el caudillismo. Digamos, de lo que se trataba de la nueva política peronista era poder conformar un proceso que rompiera con el personalismo del caudillismo. ¿Por qué? Porque el conductor no es un caudillo, y el caudillo ¿qué hace? El caudillo se maneja a partir de lo prebendario, digamos, de las cosas circunstanciales. El caudillo explota la desorganización, dice Perón, pervierte al actor político. En este sentido, éramos herederos de una política caudillista y de lo que se trata es de pasar a una política moderna. En la política moderna, el conductor apunta, dice Perón, a cosas permanentes, aprovecha la organización, educa, enseña y forma. En este sentido, lo que está planteando Perón es la conformación de una nueva lógica política. ¿Y esto por qué? Porque de lo que se trata en este proceso histórico
es, como mencionamos en la clase anterior, de lograr pasar de la masa al pueblo, ¿no? Y si queremos construir un proyecto político cualificado, en este sentido lo que debemos comprender es que tenemos que tener una clase política que encare ese proceso de transformación. Y esa clase política tiene que estar técnicamente capacitada y ser racionalmente capaz de manejar gubernativamente la nación. Entonces, ese momento de la conducción política para Perón tiene, de algún modo, cuando Perón dice, todos tenemos el bastón de mariscal, bueno, tiene un conjunto de saberes. Y en ese sentido, lo que va a plantear Perón en el texto, insisto, es un texto difícil de leer porque es un texto que, insisto, es un texto abierto, que va dando un montón de reglas, digamos, es como explicar un poco no sé, el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Es decir, es un texto que va dando muchos consejos, pero básicamente en esta idea de construir un conductor político que esté por encima del caudillo, Perón entiende que de lo que ese conjunto de saberes va a tratar, va a requerir la implementación de un método. Digamos, hacer política requiere un método. Es decir, un método que nos permita analizar cada hecho político y proponer soluciones. Entonces, acá lo que vemos es que, en primer lugar, Perón entiende que hay que construir una metodología política. Es decir, ¿por qué? Porque la metodología es una metodología simple para que pueda acceder al pueblo, es objetiva, por lo tanto no es ideológica, es reproducible, es decir, una metodología política nos permite reproducir el hecho político permanentemente, y por último, es perfectible. Nosotros a partir de accionar políticamente podemos, de algún modo, mejorar esa metodología. ¿Y por qué Perón entiende que es imprescindible la metodología política? Bueno, porque el arte de lo político no lo tienen las mayorías. Es decir, el arte político es un arte individual. El don de lo político, el genio político, aparece muy pocas veces, digamos. Entonces, si vos no nacés con un genio político, tenés que tener una metodología que supla esa ausencia. Entonces, esa metodología, insisto, es la que te abre la región política. Ahora bien, si bien el método es para las mayorías, también hay un lugar para el conductor individual. Es decir, también hay actores que tienen el don de la conducción. En este sentido, ¿qué es el don de la conducción? Fundamentalmente es el acto creativo de lo político, ¿no? En esa posibilidad de leer creativamente en cada situación concreta la correlación de fuerzas, las ideas en juego, las disputas, ¿no? En ese sentido, lo que nos va a decir Perón es que la conducción política es un arte, ¿no? La conducción política posee sus principios, que son infinitamente variables, de diferente aplicación, y en ese sentido es un saber abierto el arte de la conducción política. Es distinto de las ciencias, que se manejan por leyes, que recortan partes de la realidad, y en este sentido el ámbito del arte político se aplica a lo contingente, ¿no? Es decir, el arte político se aplica a una realidad que está en devenir, que está en perpetuo fluir, que representa la aplicación de lo político a un mundo heterogéneo, a un mundo que no está fijo. Entonces, el arte político no es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se maneja por leyes de causas y efectos en escenarios fijos. En cambio, la política es un escenario que construye futuridades a partir de un escenario contingente en que hay fuerzas en pugna, ¿no? Disculpen, chicos, esto es teoría pura, tengo que decirlo así porque si no es como que se van perdiendo las ideas de lo que es el texto conducción política. Entonces, por un lado, requerimos de un método para aplicarlo a las mayorías, pero hay conductores individuales que también pueden tener el don de la política, y si nosotros tenemos conductores,
Bueno, esa conducción está por encima del método. Por otro lado, esa conducción política es un arte y no es una ciencia. ¿Por qué es un arte? Porque es un saber que se aplica al terreno abierto de lo contingente, al terreno abierto de lo diferente. Es una obra de lo singular. Entonces, ¿qué tenemos que tener además de un don para hacer política? Tenemos que tener experiencia, ¿no? Tenemos que tener experiencia. ¿Para qué? Para leer las fuerzas contingentes, ¿no? Por eso el conductor es tan excepcional. ¿Por qué? Porque lee la singularidad de la correlación del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conductor dibuja escenarios políticos futuros. Tiene un rol creativo que al método vos con el método no podés llegar ahí. Entonces, ese arte político, insisto, es un arte de lo contingente. Acá que estamos hablando de una concepción realista de la política, a lo Maquiavelo. ¿Por qué? Porque la política se trata de leer las fuerzas y las tramas que están permanentemente fluyendo y en pugna. Identificar eso y actuar sobre eso, ¿no? El mundo es heterogéneo, el mundo está quebrado. Por eso es un arte y por eso no es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, digamos, se aplica a un universo cerrado, a un universo con leyes y causas y efectos que están cerrados, en que nada puede ser de otro modo. Entonces, esa política va hacia un mundo abierto. Y la teoría de la conducción, que quiere de alguna manera constituirse en un saber que, digamos, supera el caudillismo y que deje en la historia el caudillismo, tiene tres momentos, ¿no? En primer lugar, la doctrina, ¿no? Es decir, el epicentro de la conducción es lo doctrinario. En lo doctrinario residen fundamentalmente el núcleo de saberes que tiene que ver con los principios, ¿no? Es decir, en la doctrina se asientan los principios. ¿Cuáles son esos principios? Particularmente en el peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica, ¿no? Es decir, ese es el núcleo valorativo. En segundo lugar, lo que sigue a la doctrina es la teoría, ¿no? En la teoría yo analizo y desarrollo los principios, precisamente, y construyo un conocimiento sobre esos principios. Es decir, yo en la teoría construyo un conocimiento sobre la doctrina, ¿no? Elaboro un saber teórico sobre la doctrina. Y por último, el último momento es el de las formas de ejecución, ¿no? Yo teniendo la doctrina, armo mi teoría, mi aparato nociológico, y a partir de eso construyo mi método para poner en juego las formas de ejecución, ¿no? Hago efectiva la teoría. Entonces, bueno, en cierto sentido va yendo por acá la idea de conducción política. En este sentido, Perón construye, entiende que el conductor debe crear éxitos, que a partir de la aplicación de esta metodología es, digamos, una herramienta para construir éxitos políticos. Y en ese sentido, Perón entiende que lo que va a plantear esta conducción política es la posibilidad de establecer dos campos. Por un lado, un campo que está articulado, que es el de la unidad de concepción. Es decir, a partir de los saberes que proceden de la doctrina, yo voy a poder establecer, precisamente en las mayorías sociales, una misma valoración ante un mismo fenómeno político, ¿no? Es decir, en cada situación, lo que me permite la doctrina es precisamente que la mayoría, o digamos, los actores políticos de nuestra fuerza, puedan valorar desde un mismo prisma un fenómeno político concurrente, ¿no? Entonces, la unidad de concepción es el primer efecto o el primer logro de la doctrina peronista. De la unidad de concepción pasamos al momento efectivo, que es la unidad de acción, ¿no? Es decir, a partir de valorar un hecho desde la misma estructura ético-política, precisamente yo puedo unificar mi estructura de acción y puedo hacer que ese movimiento trabaje de manera concurrente, ¿no? Entonces, es en ese sentido que de alguna manera se trata de establecer digamos, lo herramental de la conducción. El paso de la unidad de concepción a la unidad de acción. En ese sentido, Perón lo que plantea
es que hay una universalidad de la acción política, ¿no? La acción política, de algún modo, se constituye en un campo integral. Pero ese campo integral, y ya vamos cerrando, se plantea a partir de dos momentos que son los que fundan la política, y que es el momento táctico y el momento estratégico. Es decir, insisto, para ir ordenando un poco el cierre, nosotros comenzamos diciendo que Perón plantea una cosmovisión estratégica, ¿no?, en su pensamiento. Esa cosmovisión estratégica es una cosmovisión que aparece en Apuntes de Historia Militar. En Apuntes de Historia Militar es una concepción estrictamente militar, en la que Perón diferencia al político del militar, porque entiende que son roles diferentes. Lo que tiene Perón en ese texto que es valioso es que va a plantear la idea de la movilización total, como propia de nuestra época, pero la idea estrictamente política va a aparecer 20 años después, en Conducción Política. Eso tiene que ver con organizar nuestra fuerza política y, en ese sentido, poder suplir una carencia, que es la carencia de una élite política dirigente argentina, ¿no? La década infame nos ha dado una clase política parasitaria, una clase política corrompida, incapaz, que se ha vertebrado bajo una figura que es la del caudillismo, ¿no? El caudillismo nos ha dejado uno de los venenos de la política, que es el personalismo y la incapacidad. Por lo tanto, hacia donde va la conducción política tiene que ver con la profesionalización del cuadro político, ¿no? Esa profesionalización implica un conjunto de saberes, esto lo hago como profesor retomando todo lo que dijimos, y ese núcleo de saberes que tiene que organizar la voluntad política se puede dar de dos maneras. O por un método, que es lo que corresponde a la mayoría, porque no todos tenemos todos tenemos el bastón de mariscal, pero no todos tenemos el óleo sagrado de la política. Entonces, para los que no tenemos capacidad política, tenemos el método. ¿Y por qué es importante el método? Porque es simple, porque pueden llegar todos a hacerlo, a reproducirlo y a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, claramente el método es para las mayorías. Ahora bien, por encima del método está la singularidad del conductor. El conductor es, insisto, una persona excepcional, ¿no? Es Perón en un punto, y en el conductor está la capacidad de leer intuitivamente la realidad, ¿no? El conductor es el que puede identificar el escenario de fuerzas contingentes. Es decir, es el que identifica el objetivo, el que identifica los medios, el que identifica el tiempo que le doy una acción política y el que lee y descifra la correlación de fuerzas, ¿no? En ese sentido, como les decía, acá hay un realismo político. Acá está Maquiavelo detrás, acá no digo que esté Gramsci detrás, pero puede haber un diálogo. Y en ese sentido, la política del conductor es un arte. Y no es una ciencia, ¿por qué? Porque se aplica a lo contingente. Y la ciencia se aplica a lo estable y a la realidad dura. Dentro de todos los elementos de conducción que plantea Perón, porque la obra obviamente es profusa en ese sentido, claramente Perón dice, hay tres que ordenan la acción política. Por un lado, el primero de ellos, que es la base, que es la doctrina, donde están los principios de nuestra acción política, es decir, nuestro sistema de valores. En segundo lugar, la teoría, que es el aparato nociológico de nuestra doctrina, es decir, cómo pensamos nuestra doctrina, cómo teorizamos sobre nuestra doctrina, cómo formamos un sistema de ideas sobre esa doctrina. Y el último momento es precisamente las formas de ejecución de esa doctrina, que ahí es la metodología en que esa doctrina se efectiviza. En este sentido, como decíamos, eso nos posibilita pensar una unidad de concepción, lograr en la mayoría una unidad de concepción, que va a llevar al objetivo político central, que es la unidad de acción. Que en cada momento particular, cada justicialista raciocine del mismo modo, ¿no? Y elabore la misma lectura de situación. Por eso dice Perón que, o sea, tenemos el bastón de mariscal, pero con estos saberes no solo uno conduce, sino que uno se conduce a sí mismo, digamos. Es decir, obtiene la herramienta para conducirse a sí mismo. Y bueno, y esa estructura política se manifiesta en dos planos, ¿no? Que este también es algo que hemos perdido. Un plano estratégico y un plano táctico, ¿no? El plano táctico obviamente es el plano local, digamos, es donde
de alguna manera en lo táctico solamente se plantean los momentos parciales de la política, ¿no? Es decir, son los momentos, las luchas pequeñas de la política, las luchas que no van a definir nada, pero que forman parte de la gran batalla política. Obviamente, yo creo que la política contemporánea, actual, se ha quedado en el momento táctico, ¿no? Hoy el momento electoral por momentos es un momento táctico, el momento de la prensa es un momento táctico, el momento de la publicidad es un momento táctico. Lo que escuchamos en los discursos contemporáneos son momentos tácticos, es decir, no hay nada sustancial, nada que ordene lo real. No estamos discutiendo geopolítica, sino que estamos discutiendo estas cosas que tienen más que ver con el espectáculo, pero como muchos son momentos tácticos lo que se está discutiendo ahora. Perón dice que con eso no ganás, con eso no creas un éxito, y menos una nación, ¿no? Es decir, son preparatorios todos estos momentos, pero son momentos secundarios. Lo que importa en la política y en la guerra es la conducción estratégica. Y la conducción estratégica es precisamente la que tiene que tener la élite política. ¿Por qué? Porque es la que nos provee de la mirada de totalidad. Es decir, en la conducción estratégica se constituye la mirada global, ¿no? Es decir, se identifica el objetivo central de la política y precisamente se delimita el escenario de disputa central de la política. Entonces, claramente, obviamente lo que importa es la conformación de ese pensamiento estratégico, ¿no? De ese pensamiento que ordene los momentos y que los momentos tácticos dependan de ese momento estratégico. Porque la táctica sin estrategia, digamos, es una derrota asegurada. Entonces Perón, claramente, como buen militar, plantea precisamente que la conducción táctica siempre, en todos los órdenes, tiene que estar supeditada al comando estratégico. Y la conducción estratégica tiene que ver con la mirada de totalidad. Bueno, ya ahora sí, para ir cerrando, más o menos siempre queremos hacer este balance de una hora de trabajo, más o menos. Es un texto difícil, el tema de la conducción por ahí para explicarla es medio complicado, pero bueno, para ir cerrando un poco, en estos momentos que fuimos delimitando, lo que se ha ido marcando respecto a la crítica que se le ha hecho a estas ideas de Perón, fundamentalmente tienen que ver con el bagaje de un saber autoritario, ¿no? Es decir, Perón, Milico, Facho, digamos, siempre ha sido una de las críticas que se ha hecho. Pero bueno, claramente esto ha tenido que ver con una intencionalidad ideológica, ¿no? Es decir, con una intencionalidad, creo que Feynman fue uno de los primeros que empezó a hablar, y fundamentalmente lo que criticaba Feynman era lo que aparecía en Apuntes de Historia Militar, ¿no? Y Apuntes de Historia Militar claramente es un texto del 31 de Perón, pero en el cual Perón claramente hace dos cosas en relación a este tema. Divide la función política y la función militar, que son distintas, pero que en la época de la movilización total concurren, pero son distintas, con tareas distintas, y Perón claramente ahí se definió como militar. Ahí no es que dice, yo soy un militar que va a hacer política. Es más, elogia a San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín fue un militar que no hizo política, que conoció sus límites y se retiró, digamos. Se exilió y no tomó el rol, pero entendiendo que su función era militar. Y Perón, en ese texto, elogia eso, digamos. Claro, el texto del 31. Y en el texto del 31, pero te quiero decir que él divide lo político de lo militar y él se para desde ese lugar militar, ¿no? Y en ese sentido, claramente entiende que son dos funciones diferentes y en la cual él es militar. Y no va a hablar de política porque no es el tema ahí. Ahora bien, yo creo que lo que aparece en Perón después, en conducción política, está lejos de ser un gesto autoritario. Porque lo que está haciendo Perón en realidad, yo creo que es una transformación de las categorías políticas, las categorías militares hacia la política. Es decir, yo lo que creo que va haciendo Perón, que algunas cosas que fui escribiendo, en realidad no tiene que ver con la construcción de un pensamiento autoritario en lo político, sino lo que yo creo que va
a enriquecer a la discursividad política de la época. ¿Por qué? Porque la discursividad política hasta la década del 30 era una discursividad de carácter ideológico. Es decir, eran iluministas, eran más de izquierda, eran más republicanos, pero claramente lo que había tenido la élite política argentina era un perfil de afrancesamiento, digamos, ¿no? Es decir, con una mirada estrictamente ideologicista, que vivía en otro mundo, en gran medida. Y, Alvear, bueno, pero viste, toda la élite cultural de la época estaba en ese juego. Y era una élite política, insisto, que no pensaba el poder, digamos, que pensaba de alguna manera en términos, ejercía un poder, ¿no? Pero socioculturalmente planteaba un escenario básicamente de carácter ideológico, digamos, ¿no? Bueno, con Perón yo creo que entra otra política. ¿Por qué? Porque Perón lo que va a hacer es trasladar los conceptos procedentes del campo militar a la política, pero resignificados. ¿Por qué? Porque Perón no va a utilizar la idea de conducción militar cuando habla de conducción política. Son dos cosas distintas. Y esto lo va a marcar muy bien tanto Piñeiro Iñiguez como Jorge Bolívar. ¿Por qué? Porque Perón lo que va a construir es una idea de conducción de masas que no tiene que ver con el plano militar. Perón abandona la idea del campo militar. Perón dice, nosotros no estamos, cuando hacemos política, no estamos hablando, o sea, hablamos con un léxico parecido, pero estamos ejerciendo otra función. ¿Por qué? Porque vos en política, porque vos en el ejército mandás. Vos en el ejército mandás. Y si alguien te dice que no, es una indisciplina, es un castigo, y esa persona se subleva y está fuera de la ecuación, digamos, va a tener una reprimenda disciplinaria. Vos en el ejército mandás. En la política eso no juega. ¿Por qué? Porque en la política, mientras los militares mando obediencia, la política es el ámbito de la persuasión. ¿Por qué? Porque vos al otro, en el vínculo político, cuando vos conducís, vos al otro lo tenés que convencer. Entonces, ¿qué es lo que se va planteando tanto en Bolívar como en Piñeiro Iñiguez? Y esto lo dice Piñeiro Iñiguez, que Perón pasa de la posición del estratega militar, que sería su posición anterior, pasa de la mirada del estratega, o la figura del estratega, dice Piñeiro Iñiguez, a la del gran estratega. ¿Y esto qué es? El estratega se maneja solo en el ámbito militar. ¿Y qué hace? Da órdenes en un mundo pequeño. En cambio, el gran estratega es el que avanza a un universo ampliado. Un universo que hay una conducción, pero que esa conducción no es un vínculo de mando. Por eso nosotros nunca a Perón le diríamos el jefe. ¿Por qué? Porque el jefe manda. Claro, hay una conducción, pero esa conducción es inejercible sin el ámbito de la persuasión, digamos. Es decir, si vos a la persona que conducís no le expresás, digamos, el marco de referencia a las ideas de que esa persona esté convencida. Entonces, lo que dice Piñeiro Iñiguez es que Perón pasa del estratega al gran estratega. Y, digamos, Jorge Bolívar en la misma línea también dice lo mismo, que es que no se pasa de la conducción, o del mando, perdón, a una conducción sociocultural acertada. Es decir, básicamente hay una idea de que Perón construye, instaura una nueva lógica política en Argentina, que es una lógica política que procede del ámbito militar, pero que se resignifica cuando pasa a la política. Y en ese sentido, insisto, enriquece la discursividad política de la época, porque le otorga una nueva dimensión que no tenía. Entonces, básicamente, un poco la idea era ir por acá. La idea era, insisto, es un poco difícil hablar de la conducción política porque se ejerce o se padece, digamos, pero básicamente la idea era trabajar de algunos de los conceptos centrales del peronismo, insisto, para ya así cerrar,
entender que pensar una teoría política del peronismo es incorporar la idea de periferia, es decir, que nosotros no tenemos los problemas teóricos de los países centrales, sino que tenemos uno que nos ordena mucho más, que es las condiciones de dominación, y en ese sentido tenemos que analizarlas y al mismo tiempo tratar de desarmarlas y construir nuestro propio proyecto. En ese sentido, Perón va en esa línea. Como les decía, para mí es un proyecto que nosotros tenemos que identificarlo con la singularidad de que es un proyecto que parte de una mirada positiva de la conquista, pero que entiende que hay que romper con la estructura de dominación semicolonial, es decir, no está ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa, es decir, construir un proyecto político autonomista desde el ámbito de la periferia sudamericana, es decir, un proyecto continentalista, y suplir dos problemas, ¿no? Un problema que lo vio Perón, que es el problema de la ausencia de élite política, y en ese sentido vale el contrapunto con Brasil, con lo que pasó con Brasil y Argentina distinto. Y bueno, y entender, como decía Perón, que para que haya historia fuerte tiene que haber la coincidencia de un conductor y un pueblo, ¿no? Y que ese pueblo, a diferencia de lo que piensa Laclau, no es un pueblo inventado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que con Perón aparece un nuevo arquetipo de político, un político que entiende que con la Revolución Rusa hay un principio social, que la Primera Guerra Mundial nos da nos muestra la primacía de la técnica, y que los Estados Unidos nos está mostrando, el triunfo de los Estados Unidos, nos está mostrando que el Estado paradigmático, como dice Barrios, como dice Gullo, como dice Mentol Ferré, es el Estado continental industrial, ¿no? Y esa es la plataforma para hacer política. Para nosotros, una plataforma desde la periferia sudamericana. Ahora bien, ese arquetipo de político, y ya insisto, para cerrar, es un arquetipo político novedoso. ¿Por qué? Porque pone las categorías de la conducción militar, pero las cambia al aplicarlas a la política. La idea es romper con el caudillismo, poder quebrar con ese escenario caudillista, construir una nueva política en que unidad de concepción y unidad de acción puedan ser logrables por la masa a partir de una cosmovisión estratégica, ¿no? Es decir, una concepción estratégica que conduzca a lo táctico. Así que bueno, estos son algunos elementos. Si quieren podemos debatir alguna cuestión, pero bueno, más o menos creo que este es el tiempo. Es un tema difícil para hablar. Bueno, podemos aprovechar esta ocasión para consultarle al profesor. Y a vos también, Lorenzo. Y a mí también, si quieren. Podemos aprovechar esta situación para consultarle justamente al profesor. El que quiera puede hacer una primera pregunta. La que quiera también. Sí. Formar esta élite profesional, y eso se lograría con la aplicación de la doctrina, con una teoría sobre esa doctrina y con una forma de discusión, y con esas tres cosas lograríamos una élite profesional. No, a ver, yo lo que creo, lo que está Perón planteando ahí es algo más básico. Lo que él está planteando es la forma de constituir lo que Gramsci denominaría el príncipe moderno, es decir, construir la fuerza política. Es decir, Perón cuando elabora este pensamiento, ponerle en el año 51 especialmente, lo que se está entendiendo es que el peronismo más o menos ha estabilizado el escenario político, las batallas que había que librarlas las había librado, había un proyecto social que estaba actuando, y que bueno, de lo que se trataba ahora era de estabilizar ese proceso, ¿no? Es decir, de estabilizar la fuerza política. Entonces, básicamente lo que está constituyendo Perón ahí es, digamos, lo que sería el principio de todo, que sería la forma organizativa de la política, digamos, la forma arquitectónica de la política. Después, obviamente, en cada región, o sea, de la política pública, vos vas teniendo distintos saberes que lo van ordenando. Pero eso, por ejemplo, vos lo vas a encontrar más en doctrina peronista. Digamos, ahí es como que de alguna manera la obra de gobierno de Perón se va materializando y los principios ¿viste? El principio económico, el principio social, bueno, todos los distintos principios, de alguna manera ahí es como que tiene una forma orgánica, digamos. Pero acá lo que trata es de organizar la voluntad colectiva, digamos, básicamente. Nico. No levanté la mano. No, pero
quería que me pregunte. Cuando nombrabas cómo la CLO piensa el pueblo, Sí. se parece mucho más a lo que trabajaba en la clase anterior, a lo que era la construcción de una masa, más que la construcción del pueblo, porque deja por fuera lo espiritual. Bueno, ahí fuiste a un lugar muy interesante, ¿no? Porque sabés que es un punto neurálgico ese. Porque cuando nosotros hablamos del paso de la masa al pueblo, estamos, de alguna manera, también hablando de una pedagogía política y de una construcción hegemónica, podríamos decir. Lo que pasa es que la CLO es un problema para nosotros, porque hay dos cosas, que yo por eso lo marqué al principio, que están en la CLO y que nosotros, digamos, parece que está con nosotros, pero está haciendo otra cosa la CLO. Y son dos principios que la CLO son distintos en la CLO. Por un lado que tiene que ver, insisto, con la idea de la negatividad de lo social. Es decir, no hay un pueblo preexistente, digamos, sino que el pueblo es construido. Y esto en los últimos años se utilizó mucho. Es decir, hay que construir un enemigo, ese enemigo me define lo que queda afuera, que son las cadenas equivalenciales, y bueno, yo ahí tengo un pueblo, ¿no? Le doy un sistema estable de significación, pero insisto, hay una idea de que el pueblo se construye y es fruto de una operatoria hegemónica. Entonces, en ese sentido, va en contra de lo que han sido las tradiciones nacional populares, porque habla de que el pueblo se inventa, digamos, ¿no? Hay una idea de una invención del pueblo. Y el otro principio que va, digamos, al lado de ese, es que de alguna manera si vos inventás tu enemigo, construís tu cadena equivalencial, vos también construís tu relato, ¿no? Entonces también la CLO abandona la idea de que hay una historia, digamos, o sea, nosotros creemos que hay una historia propia del pueblo. En cambio, la CLO que te va a decir es, bueno, hay relato en el fondo. O sea, la idea de la CLO te lleva necesariamente a pensar, si el pueblo es construido, no hay historia. Es decir, lo que yo me represento como historia es decir un relato, ¿no? Entonces, ahí creo que en ese punto hay una idea, ¿no? En la CLO, vos fijate qué buena pregunta que hiciste. ¿Por qué? Porque la CLO nunca nos va a hablar de una pedagogía política. Es decir, porque en Perón hay una organización, pero a partir de un conjunto de saberes de los que el pueblo se hace partícipe y de valores que el pueblo de alguna manera pone en práctica. En la CLO no, la CLO es estrictamente una operatoria hegemónica, digamos, ¿no? ¿Y no había algo de eso en Jaureche cuando también, cuando no sé de qué Ay, sí. leo, Lo que dice la Nación. equivalentemente Y ahí, sí, ahí hay algo, ¿no? ¿Viste? Ahí, yo creo que cuando Jaureche dice eso, está en una posición similar en ese punto, porque está, siempre a mí me resuena mucho ese ejemplo que vos das, porque es como se para desde la negatividad también, es decir, del enemigo, bueno, es decir, a partir de lo que hice mi enemigo, yo configuro mi campo, ¿no? Sí. Yo no es tanto una pregunta, un comentario también al respecto Y es para debatir todo esto. ¿Sí? de la CLO. Está buenísimo vos lo planteaste, Roy, porque es verdad, en esa construcción del pueblo por la negativa, en que también lo veíamos en la facu, nosotros éramos alumnos tuyos, no es entender, ¿viste?, al pueblo en base a esa identidad positiva, sino es sumar en base a ese enemigo común todas luchas particulares. Y eso yo lo siento personalmente como que está mucho en la propia formación académica, en la práctica política, cómo la CLO permea en el Partido Justicialista y en la política de los últimos años. No se piensa, ¿viste?, en Sí. patear el tablero y decir, che, buscamos soberanía política, independencia económica, sino que estamos reunidos porque un opresor está dañando el medio ambiente, está dañando a las minorías étnicas, raciales, está dañando a las minorías sexuales, y no hay una construcción de pueblo. Sí, totalmente. En última instancia, una colonialidad del saber, bueno, en este
caso Sí. de un propio autor argentino, Sí, sí. pero que nos mantiene así estériles. Y perdés el momento estratégico, ¿viste? Porque vos el momento estratégico pensás que de alguna manera que te trasciende. Pero cuando el tema es construir enemigos, yo creo que esto que voy a decir es más personal, una mirada más mía, digamos. Pero cuando vos construís enemigos, siempre en los últimos 10 años, o no sé, los últimos 15, no sé, nos decían, bueno, la política es esto, ¿no? ¿Viste? Si vos no estás en esta lógica, sos un ingenuo, ¿viste? ¿Y por qué? Porque la piel de la política es esto, ¿no? Esto es lo irreductible de la política. Y yo creo que con el tiempo lo que hemos visto es lo contrario. ¿Por qué? Porque, por un lado, como vos decís, ¿viste? Quedamos en luchas estériles y en ese sentido hay una ausencia de lo estratégico. Perdimos la brújula, ¿no? Pero por otro lado, insisto, esto es mi autoría, eh, pero porque me han roto la cabeza mucho esto, esta cuestión de identificar enemigos moviliza la política o, o no, o no o frena la crítica. Porque vos cuando tenés, cuando decís, bueno, enemigo, enemigo, el enemigo es este, el enemigo es este, y aparece alguien que te critica a vos, viste, capaz, porque el peronismo siempre tuvo un ejercicio sano de crítica hacia adentro. Ahora bien, vos podés criticar si, porque cuando vos criticás por ahí dicen, el enemigo es este, el enemigo sos vos, digamos, ¿entendés? Entonces, yo creo que esta lógica populista también termina enviciando los espacios políticos. ¿Por qué? Porque hay una idea flotante de que el enemigo, si vos estás criticando, bueno, Sí, o que jugás para el enemigo, y ahí sí caes en lógicas más militares por momentos, te quiero decir, una lógica más amigo-enemigo, más básica. Entonces yo creo que lo que ha terminado ocurriendo con la lógica populista es que hay una, como insisto, perdimos el objetivo estratégico, nos quedamos en la política del relato, ¿no? Es decir, bueno, lo que se trata es construir nuestro relato, ¿viste? Y bueno, y también en ese sentido, vos mencionabas muy bien, la CLO plantea esta idea de unificar demandas parciales, ¿no? En un núcleo estructurador. Bueno, pero esas demandas parciales después se cortan solas muchas veces. Esos sectores minoritarios siguen pensando sectorialmente durante mucho tiempo. Es decir, no hay una mirada de conjunto. Entonces, creo que ahí también hay algo para ver. Y bueno, creo que también ha inmovilizado la política. ¿Por qué? Porque vos no discutís ideas ahora. Vos estás discutiendo enemigos, adversarios, lógicas de fuerza, pero la idea de, digamos, discutir una idea política omnicomprensiva también se ha perdido en los últimos años. Por eso me parece que con Perón es muy interesante esta idea de lo estratégico, pero lo estratégico llenado de política. O sea, Maquiavelo escribe El Príncipe y son 40 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a la operatoria política, a la nuda operatoria política. Schmitt escribe el concepto de lo político y lo escribe también en 80 páginas, no sé, tendrá 100 páginas, un librito. Perón escribe conducción política y escribe 350 páginas. Es decir, ¿qué quiero decir? Son discursos de radio y todo eso, ¿no? Pero, es decir, lo que él está haciendo es armando una política sociocultural, es decir, una política que abarca múltiples dimensiones, que va más allá del dato del enemigo, el mando, no, está construyendo toda una orgánica, digamos, una constelación de ideas. Es decir, hay una política que está habitada ahí, digamos. Pero o sea que estamos en un momento, vale, vos me estás diciendo que en los últimos años, no, es como que estamos volviendo al tema de lo que decías vos antes de los políticos francesados antes de Perón. Sí, sí. Es como que la política lo toma como un ocio, no se centran en lo estratégico, se centran en lo Sí, táctico, sí, lo táctico, sí. Es como que volvimos de vuelta a esa época antes de Perón. Porque no hay valor, no hay, digamos, no hay principios que estén ordenando la política, digamos. Viene el año de Macri, Verde, Y de construir enemigo, construir relato, construir enemigo, construir relato, ¿viste? Sí. Voy a preguntarte en el tema que tomaste al principio, dos cosas me hicieron ruido. Una, el tema del
cuando Perón se posiciona más del arte, de hacer Sí. política, lo quería relacionar con otro tipo de arte también, y me sonó el tema de pararse en los límites, pararse en las orillas. Sí. Y ahí automáticamente me viene a la cabeza un tipo excepcional también que en la historia argentina, que es Borges, por ejemplo. Ah. Que a Borges se lo apropia una clase elitista, digamos, de cierta forma. Si bien Borges no participa activamente en la política, es un exponente de un pensamiento nacional, distinto al nuestro, obviamente. Yo lo que te quería preguntar es, si bien hay dos tipos, tanto Perón como Borges, que hacen un esfuerzo a su manera y en su campo por poner a la Argentina en un lugar en el mundo que antes no tenía. Borges desde su literatura, tratar de meterlo en la Biblioteca Universal, etc. Y Perón, quizás dentro de 200 años, lo vamos a tener como un exponente de la gran política y se lo va a seguir. ¿Dónde está el punto de inflexión en el que esos dos tipos que querían dos cosas grandes para la Argentina se enemitan a tal nivel que es lo que vimos con el pueblo contemporáneo? No, qué sé yo. Tenés para escribir un libro ahí, me parece, más que todo. O una novela o un libro de teoría política. Una de las dos cosas tenés. No, esa te la quedás vos. Esa mochila te la llevas vos. Vos tenés el bastón de mariscal. Ahí. No sé, yo por ahí soy más marichaliano, ¿viste? En la cosmovisión. Pero bueno, qué sé yo, digamos, Jauretche decía un poco que Borges no se universalizó desde nosotros, digamos, es decir, que Borges jugó en otro proyecto más occidental, digamos, y que no lo hizo desde o sea, viste que Borges hace el prólogo al Paso de los Libres de Jauretche y después lo quita, ¿viste? Al primer libro de Jauretche, y Jauretche decía, bueno, Borges como que podría haber sido el gran escritor universal argentino desde nuestra nación y desde nuestro pueblo, y bueno, siguió con otro proyecto que fue un proyecto más vinculado a esa ideología cultural semicolonial. Pero bueno, viste, qué sé yo, Borges es universal, obviamente, ¿no? Y en cierto sentido también se emancipa a la Perón, digamos, porque es un tipo que no necesita de Europa para hacer una gran literatura. Y bueno, pero ahí tenés un tema. Que no lo pasen acá porque te lo van a sacar, pero ¿viste? Apurate a empezar a elaborarlo. Pero sí, a ver, son dos coordenadas de la cultura diferentes, ¿no? Pero vigentes, sí. Bueno, Insisto, es un tema difícil de charlar por ahí, son textos complicados, sobre todo la conducción política es un texto difícil porque está construido de una manera muy particular, que es difícil sacar teoría, sino que hay que leerlo, digamos esto así. Pero bueno, agradecerle también que estén acá, ¿no? Perdón, Sí. una pregunta corta. Sí. Perón toca en el libro sobre el final el concepto de economía de fuerzas. Sí. Y se refiere a una marcha que es la que hacía el radicalismo, de que hacíamos acampe todas las semanas, no sé dónde, que ellos organizaron a los trabajadores con ir una sola vez con los trabajadores y con la gente que fue movilizarse no cansada, dormir en su casa, decía, todos esos meses, pudieron sacar al otro sector de la calle y ocupar, ganar la política por ese lado. Hoy con toda la velocidad a la que pasan las noticias, eso parece que ese concepto un poco se rompe, ¿no? El de economía de fuerzas. Quiero decir, ¿en dónde se encuentra hoy la economía de fuerzas? Y la economía de fuerza vamos a ver que tiene que tener el actor político decisor, digamos. Es decir, sí, es verdad, es una buena pregunta, es difícil de responder, digamos, pero de algún modo yo siempre asocio, viste, la idea del pensamiento político de Perón a la idea de prudencia aristotélica, ¿no? Y la prudencia aristotélica es una forma también de economía de fuerza en el sentido de que lo que te plantea es cuál es el objetivo, cuál es la metodología y cuál es el tiempo que destino. Pero eso es propio del decisor político, digamos. Yo creo que la economía de fuerzas pasa que vos tenés que partir, y esto me parece el meollo de lo que vos planteás, en que tenés fuerzas. Pues si vos partís de que tenés un relato, en el relato no hay economía, el relato es relato, digamos, es decir, se aplica y se difunde. Pero si vos tenés una fuerza política movilizable, ahí sí, necesariamente, o sea, tenés que partir de la idea de que tenés una fuerza política y si la querés conducir van a tener que aplicar una economía de fuerzas. Es decir, pero te quiero decir, tenés que salir del discurso ideológico actual a un discurso político real, digamos. Sí, viene de la mano con la unidad de
concepción. Unidad de concepción, unidad de acción, sí. Así que bueno. Bueno, ¿Estamos, sí, por favor. estamos. Perfecto.